información. Vamos ahora sí a tomar contacto vía Meet con Juan Iriarte para poder desglosar un poco y desentramar lo que es esta noticia dada a conocer en la jornada del día de hoy. Y después de tantas subas y subas en lo que respecta a la inflación, los últimos meses con la desaceleración que ha tenido, por supuesto también ha sido noticia y un número muy esperado por todos los argentinos. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Guille? ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo están? Todo bien, Juan, ahora que te vemos y que obviamente queremos conocer qué implicancia tiene este 2,2%, el índice más bajo desde el año 2020. Así es. De hecho, ayer te acordás, Cecilio, cuando te iba armando la agenda, te decía que la inflación iba a estar entre el 2,1 y el 2,4 como mucho. Sí. Es decir, porque todas las consultoras, de hecho, no solo las nacionales, sino las internacionales, JP Morgan, el Fondo Monetario Internacional, las consultoras de Wall Street daban una inflación mucho más baja. Y bueno, y te diría algo más. Sí. Caputo dice que desde julio de 2020. Yo te diría que desde el 2018, porque lo dijo Javier Milei, inclusive hoy el presidente, y tiene razón. Recordemos que en la pandemia se hizo una expansión monetaria gigantesca. Claro. Y no había la forma de... Y los precios no saltaron porque la gente estaba en su casa. Entonces, digamos, fue medio mentirosa. Yo te diría que esta inflación la vimos, es parecida al año 2018, es decir, te diría hace 9 años, ¿no? Pero bueno, un éxito total, y esto tiene que ver con todo lo que viene haciendo el gobierno muy bien, ¿no? Es decir, es un éxito más del gobierno, y te diría que la inflación ya, la de febrero, con el crawling peg al 1%, la vamos a ver entre el 0,8, va a dar la de febrero, y 1,2. Pero hay algo más. Yo no hablaría de inflación, yo diría, ya estamos en un proceso deflacionario. Y si tomamos la inflación de enero sobre la de diciembre, tenemos una deflación de mes a mes del 12%. Si esa tendencia sigue, el mes que viene, te diría que vamos a estar con una inflación entre 0,8 y 0,9 y continuando con la deflación, ¿no? Así que excelentes noticias para el gobierno, que se encarrila ya a un año electoral y lo estamos viendo en todos los medios de comunicación, ¿no? Juan, y este índice, este número, esta baja, ¿no?, continua ya de la inflación, ¿se ve reflejada en los precios en la calle, ya en lo que la gente puede ir palpando? Sí, bueno, a ver, vos tenés que tener en cuenta esto. Hace un año, en el gobierno, el último mes, en diciembre del 2023, veníamos con una lógica, por ejemplo, un ejemplo, todos los mini super y los supermercados tenían el 20% del personal solamente para modificar precios todos los días. Vos tenías una inflación diaria del 1%, ¿sí?, y semanal entre el 7 y el 8%, y además inflación exagerada, porque como no había noción, muchos aumentaban de más. Bueno, hoy no solo las empresas redujeron el personal ese que, digamos, quedó obsoleto, porque al no haber inflación no hay que remarcar, sino que además, si vos tomas noción, por ejemplo, de un precio, te voy a dar el ejemplo de un agua mineral que yo siempre compro, que es de 2 litros, ¿no? Bueno, exactamente hace 8 meses valía 1.200 pesos, hoy vale 1.200 pesos. Es decir, ya está impactando, y lo vamos a ver en qué. Lo vemos en qué. Por ejemplo, en diciembre del 2023, en el gobierno kirchnerista de Cristina y Alberto, con Sergio Massa a la cabeza, la pobreza estructural había crecido al 54%. ¿Y por qué? Porque la gente que recibía los planes sociales y las jubilaciones, ¿sí?, que son 6 millones, más 8 son casi 12 millones de personas, 9, casi 10 millones de personas, esas 10 millones de personas, con la inflación diaria, es decir, al cabo del sexto, décimo día, ya habían perdido todo su poder adquisitivo. Hoy llegan al día 30, y eso es lo que habla tanto Javier Milei como el ministro Caputo, y tanto respaldado por la JP Morgan, por el Fondo Monetario Internacional, por el Chase Manhattan Bank y por todas las consultoras de Wall Street, es que han logrado en menos de 12 meses pasar de una pobreza estructural que dejó el kirchnerismo después de 25 años, te diría, del 54%, hoy está al orden del 38%. Es decir, sacaron 10 millones de argentinos de la pobreza, y son justamente esa gente que no tenía la posibilidad de defenderse, que es la gente más humilde, frente a la inflación. ¿Cómo se defendía la clase media? Digamos, normalmente tenía la clase media la posibilidad de comprar dólares, ¿sí?, y esperar, o comprar mercadería. Bueno,
y era lo que se defendía, es decir, la clase baja la que no se defendía y es la que hoy esa clase ha logrado salir de la pobreza gracias al freno de la inflación, ¿no? Así que se nota puntualmente en la capacidad de compra de la gente más humilde que ha podido, después de 25 años, dejar de ser pobre. Juan, pero la correlación a mí me gustaría también entenderla porque si bien uno espera ver en las noticias cuáles son los datos de la inflación que tenemos, pero también hay una pauta muy importante que es que la gente está esperando mes a mes de poder leer y informarse de, por ejemplo, qué servicios van a aumentar en el mes siguiente. Y esas son noticias con las cuales acarreamos prácticamente desde el mes de diciembre y todos los meses hay aumento en los combustibles, hay aumento en la luz, hay aumento en el servicio de gas, la telefonía. Entonces, ¿cómo se explica esto y qué correlación tiene entre los incrementos en los servicios, los sueldos que en muchos casos están estatizados, el dólar que está planchado y esta inflación que va en baja? Excelente pregunta, Guille. Bueno, te lo voy a responder de esta forma. Recordemos que en el año 2023 tenías la nafta, digamos, hoy la tendrías la nafta y por ende la luz también, subsidiada en un 80%. ¿Pero qué significaba? No tenías nafta. ¿Te acordás cuando tenías que esperar 6-7 días de que vuelvan a cargar, mandar combustible? Porque vos pasabas 6-7 días sin poder cargar combustible, no había tránsito. Estaba regalada la nafta, pero no había. Había corte de luz todos los días. Es decir, si bien hoy hay un problema de reinversión que se está de a poco el gobierno, EDET, digamos, no me voy a poner en la voz defensor, pero debería de alguna forma empezar a resolver el problema de recapitalización que se perdió en los últimos 25 años por tener subsidiada la energía. Digamos, hoy tenemos la posibilidad de no estar, digamos, cada 15 días había que estar 6 días parado porque no había combustible. Hoy no, hoy hay combustible. No solo eso, recordemos, Guille, que al no tener subsidiada la energía, ¿sí? Hoy Argentina tiene una balanza comercial del punto de vista no solo positiva completa, sino que la balanza energética pasó del año 2023 a ser deficitaria de 5.000 millones de dólares al año pasado a ser superitaria en 7.000 millones. Y este año vamos a estar en casi 15.000 millones de dólares superitaria. Pasamos de ser importadores de combustible, de gas, a Bolivia a ser exportadores a Brasil. Entonces, el cambio de matriz se está produciendo y vamos a ir viendo los beneficios. Dicho esto, vamos con el tema de los aumentos. Recordemos que si bien los aumentos eran del 3, del 4%, del gobierno del kirchnerismo, y ahora son del 1 al 2% mensual, te tengo que decir que estamos casi, te diría, a completar este año, ya a ordenar todos los precios para que el año que viene, es decir, el aumento sea mínimo. Este año vamos a tener un aumento de todos los impuestos, que hay que pagarlos, antes los tenemos subsidiados, sería entre el orden del 10 y el 11%. Y el año que viene va a ser de 4 al 5%. Y el otro año, 2027, que ya la inflación está al 3%, va a correr a ese precio. Es decir, que estamos pagando el costo de los servicios, ¿sí? Como es en todos los países del mundo, con el beneficio de que no haya escasez como había acá y como hay en Venezuela y en Cuba también. Recordemos, en Cuba pasan, no sé, 4 o 5 meses y casi sin luz, ¿no? En Venezuela pasa lo mismo y eso que Venezuela es uno de los productores más grandes de combustible. Entonces, pagarlo el combustible, pagar todo lo que significa de energía, tiene un costo de precio internacional que Argentina se va acomodando de a poco para que el golpe no sea tan alto. Te diría que queda casi nada. Si vos ves, el litro de nafta está casi a 1,30 y el precio internacional está a 1,50. Es decir, bien, estamos ya casi llegando al límite. Y yo te diría que en los próximos 24 meses, muy suave, por supuesto, vamos a lograr ya llegar a digamos, al equilibrio total. Y de ahí en más, vamos a ser autosuficientes, que es una forma de madurar, ¿no? Es decir, yo cuando vivía en la casa de mis padres, la plata que yo ganaba me sobraba. Yo trabajaba en el Hipermercado Libertad, encargado del departamento de marketing, claro, cobraba un sueldo y me sobraba, claro. En la facultad me la pagaba mi papá y mi mamá. La comida me la pagaba, la salud me la pagaba mi papá y mi mamá. Las vacaciones, bueno, el día que me independicé, terminó eso y dije, che, no me alcanza la plata. Bueno, era eso, madurar. Los argentinos, después de 25 años, tenemos que madurar para que no nos roben. Es decir, para que la casta no se lleve. Recordemos que el año 2023, solo de señoreaje, se fueron 15 puntos del PBI. Sí. Si el año pasado se hizo el ajuste severo, pero se pagaron, no se quitó un plan social, se pagó todo, y tuvimos un superávit de 20.000 millones de dólares, y nos ahorramos los 15 puntos del señoreaje. ¿Cuántos nos robaron solo en 2023? Muchísimo dinero. Bueno, te quiero decir que madurar tiene esto. Pero vos vas a ser autosustentable toda tu vida, que eso es lo importante, ¿no?
Bueno, Juan, vamos a ver cómo se plasma todo esto, ¿no? Sí. Cómo se plasma todo esto en la realidad de la gente, sobre todo teniendo en cuenta que se vienen épocas de negociaciones de sueldos, de salarios, así que a esperar y a madurar, como decís, Juan. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, un gran saludo para todos.